Estoy aquí, sentada en mi cocina vacía, mirando 2 tazas de chocolate caliente que acabo de preparar para mis nietos. Sí, mis nietos, que durante 10 largos años no supe si estaban vivos o muertos. Si me recordaban o si habían olvidado completamente que alguna vez tuvieron una abuela que los amó más que a su propia vida. Hoy voy a contarte la historia más dolorosa de mi existencia, pero también la más hermosa. Te voy a contar cómo mi propio hijo me robó a mis nietos, cómo los llenó de mentiras sobre mí y cómo el destino, esa fuerza misteriosa que siempre encuentra la manera de poner las cosas en su lugar, me los devolvió cuando menos lo esperaba. Si quieres saber cómo termina esta historia. Cómo una abuela destruida logró recuperar a sus nietos y demostrar que el amor verdadero siempre vence a la mentira, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para que la justicia toque a nuestra puerta. Todo comenzó hace 10 años. Cuando mi hijo Carlos decidió que yo ya no formaba parte de la vida de mis nietos. No fue una decisión que tomó de la noche a la mañana, no, fue un proceso lento, calculado. Cruel. Primero fueron las excusas, ay, mamá, los niños están enfermos, mejor la próxima semana. Luego fueron los cambios de planes, su nos complicó, mamá, pero te prometo que el domingo que viene los traigo. Y después, el silencio. Llamadas que no respondía, mensajes que ignoraba. Hasta que, un día me di cuenta de que llevaba 3 meses sin ver a Sofía y a Miguel. Sofía tenía apenas 5 años cuando dejé de verla. Era una niñita de rizos dorados que corría hacia mis brazos, gritando abuela, abuela, cada vez que me veía. Miguel tenía 7 años, mi nieto mayor. El que me ayudaba a preparar galletas en la cocina y me preguntaba si los dinosaurios existían de verdad. 2 criaturas inocentes que se convirtieron en las víctimas de la amargura de su padre. ¿Por qué Carlos hizo esto? Esa es la pregunta que me torturó durante años. ¿Qué había hecho yo para merecer que me arrancaran a mis nietos del corazón? La respuesta llegó poco a poco, a través de rumores, de comentarios de vecinos, de pequeños fragmentos de verdad que fui recolectando como migajas de pan en el camino de regreso a casa. Carlos estaba resentido conmigo desde hacía años. Resentido porque cuando él tenía 20 años, decidí no prestarle dinero para un negocio que yo sabía que era una estafa. Resentido porque cuando se casó con Patricia, yo le dije que esa mujer no lo convenía, que había algo en ella que no me inspiraba confianza. Resentido porque cuando nacieron los niños, ellos preferían venir a mi casa a jugar en el patio grande, a comer mis empanadas caseras, a escuchar mis cuentos antes de dormir. Los niños te quieren más a ti que a nosotros, me había dicho Patricia una vez, con esa sonrisa falsa que siempre tenía cuando hablaba conmigo. No es sano que dependan tanto de su abuela. En ese momento, no entendí que esas palabras eran una declaración de guerra. No entendí que Patricia estaba sembrando el veneno en la mente de mi hijo. Gota a gota, día tras día. El plan era perfecto y diabólico. Primero, me cortaron de raíz. Sin explicaciones, sin despedidas, sin la oportunidad de abrazarlos una última vez. Luego, comenzaron la campaña de difamación. Les dijeron a los niños que yo estaba enferma, que ya no los quería ver, que me había mudado muy lejos. Mentiras que se convertían en verdades para 2 criaturas que no tenían manera de verificar lo que sus padres les decían. Pero la mentira más cruel, la que me partió el corazón cuando finalmente la conocí, fue esta: les dijeron que yo había muerto. Sí, escuchaste bien. Mi propio hijo les dijo a mis nietos que su abuela había muerto, que por eso ya no venía a verlos, que por eso ya no había más tardes de galletas y cuentos. Durante esos 10 años, intenté de todo. Fui a su casa docenas de veces, pero nunca me abrieron la puerta. Llamé por teléfono hasta que cambiaron el número. Escribí cartas que nunca fueron respondidas. Incluso contraté a un abogado, pero me dijo que, sin pruebas de maltrato o negligencia, los derechos de los abuelos son muy limitados cuando los padres se oponen. ¿Te imaginas lo que es pasar por la juguetería y ver un dinosaurio de plástico que sabes que a Miguel le encantaría? ¿Te imaginas caminar por la plaza y ver a una niña de rizos dorados subirse al columpio y por un segundo creer que es Sofía? Durante años viví en un limbo emocional, entre la esperanza de volver a verlos y la desesperación de saber que tal vez nunca volvería a suceder. Hubo noches en las que me quedé despierta llorando, preguntándome qué tipo de personas eran capaces de usar a 2 niños inocentes como armas en una guerra que ellos nunca pidieron. Hubo días en los que consideré mudarme a otra ciudad, tratar de olvidar, comenzar de nuevo. Pero algo dentro de mí, esa voz silenciosa que habla cuando todo parece perdido, me decía que no me rindiera, que el amor siempre encuentra su camino. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. Cada cumpleaños de los niños era una tortura. Compraba regalos que se quedaban envueltos en mi armario, escribía cartas que nunca podía enviar.
En Navidad ponía 2 medias más en la chimenea, con la esperanza absurda de que aparecieran por arte de magia en mi puerta. El tercer año decidí hacer algo diferente. Si no podía verlos, al menos podía asegurarme de que cuando crecieran y quisieran buscarme, me encontraran exactamente donde siempre había estado. Así que me quedé en la misma casa, mantuve el mismo número de teléfono. Seguí siendo la misma persona que había sido cuando ellos me conocieron. También comencé a escribirles un diario. Cada día les escribía como si estuvieran ahí conmigo. Les contaba sobre el clima, sobre los gatos del vecindario que venían a visitarme, sobre los cambios en el barrio, sobre cuánto los extrañaba. Hoy habría sido perfecto para hacer burbujas en el patio. Escribí un día soleado de primavera. Miguel, hubieras tratado de atrapar la burbuja más grande. Y Sofía, tú habrías soplado hasta quedarte sin aliento. En el cuarto año, algo cambió en mí. La desesperación se transformó en determinación. Decidí que, si no podía ser parte de sus vidas directamente, al menos podía asegurarme de estar preparada para cuando llegara el momento del reencuentro. Aprendí a usar internet, abrir redes sociales con la esperanza de encontrar alguna foto de ellos, alguna pista de cómo estaban creciendo. Nunca encontré nada. Carlos y Patricia eran demasiado cuidadosos para eso. Pero en mi búsqueda encontré algo más valioso: grupos de abuelos en situaciones similares. Personas que como yo habían sido víctimas de la alienación familiar. Ahí aprendí que mi historia no era única, que había miles de abuelos en el mundo viviendo el mismo infierno que yo. También aprendí algo que me dio esperanza: que los niños, cuando crecen, tienen una tendencia natural a buscar la verdad, que por más mentiras que les cuenten, por más que traten de manipular sus memorias, algo profundo dentro de ellos recuerda el amor genuino. Los nietos siempre vuelven a buscar a las abuelas que los amaron de verdad, me dijo una mujer en uno de esos grupos. Solo hay que tener paciencia y estar listas para cuando llegue ese día. El quinto año fue cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien en la vida de Carlos. Los vecinos comentaban que lo habían visto discutiendo fuertemente con Patricia en la calle, que había vendido el carro, que parecía preocupado. Parte de mí se alegró, no voy a mentirte, porque pensé que tal vez la vida lo estaba poniendo en su lugar. Pero otra parte de mí se preocupó por los niños. Si Carlos tenía problemas, ¿cómo estaban afectando eso a Sofía y a Miguel? En el sexto año, me enteré por una vecina que Patricia había dejado a Carlos. Se había ido con otro hombre, llevándose a los niños. Mi hijo había quedado solo, sin esposa, sin hijos, sin nada. La vecina me lo contó, esperando que me alegrara. Pero lo único que sentí fue una tristeza inmensa. No por Carlos, él había cavado su propia tumba, sino por mis nietos, que ahora tenían que lidiar con otra separación, otra pérdida. Más dolor en sus vidas ya complicadas. Traté de contactar a Carlos en ese momento. Pensé que tal vez, en su vulnerabilidad, estaría dispuesto a dejar que viera a los niños. Pero cuando logré hablar con él por teléfono, lo que escuché me destrozó. Mamá, los niños ni siquiera te recuerdan. Es mejor así, no los confundas apareciendo ahora. Su voz sonaba hueca, derrotada, pero aún así cruel. Los años séptimo y octavo pasaron en una nebulosa de rutina y melancolía. Había días buenos en los que lograba distraerme con mi jardín, con mis amigas del barrio, con las novelas de la televisión. Pero siempre, había un momento en el día en que la realidad me golpeaba. Mis nietos estaban creciendo sin mí y yo estaba envejeciendo sin ellos. En el noveno año, recibí una noticia que me cambió la vida. Carlos había tenido un accidente. No había muerto, pero había quedado paralizado de la cintura hacia abajo. La persona que me lo contó esperaba que fuera a verlo, que como buena madre corriera a cuidarlo, pero yo ya no era esa mujer. 10 años de sufrimiento habían forjado en mí una nueva versión de mí misma. Más fuerte, pero también más sabia sobre dónde poner mis límites. No fui a verlo, en su lugar. Envié flores al hospital con una nota: espero que te recuperes pronto. Cuando estés listo para hablar sobre los niños, ya sabes dónde encontrarme. Nunca recibí respuesta. Fue durante ese noveno año que comencé a prepararme realmente para la posibilidad de que mis nietos aparecieran en mi vida. Sofía tendría ya 15 años. Miguel 17. Ya no serían los niños pequeños que recordaba, sino adolescentes con sus propias personalidades, sus propios problemas, sus propias preguntas sobre la vida. Renové la casa. Pinté las habitaciones que habían sido sus cuartos cuando venían a visitarme. Compré ropa de adolescentes, no sabía qué tallas usaban, así que compré varias de diferentes tamaños. Llené la cocina con ingredientes para hacer todos los platos que recordaba que les gustaban, adaptados para gustos más maduros. También preparé respuestas. Sabía que, si algún día aparecían, tendrían preguntas. Preguntas difíciles sobre por qué no había estado allí. ¿Por qué había permitido que pasara tanto tiempo? ¿Por qué no había luchado más por ellos?
Tenía que estar lista para responder con honestidad pero también con amor. Para no llenarlos de amargura contra su padre, pero tampoco para mentirles sobre lo que había pasado. El 10º año llegó como todos los anteriores, con la misma rutina de esperanza y desilusión. Pero había algo diferente en el aire, una energía que no sabía cómo interpretar. Era como si el universo estuviera preparando algo grande. Algo que cambiaría todo para siempre. Fue un sábado de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 15 de octubre. Había estado en el jardín toda la mañana, plantando tulipanes para la primavera que venía. Siempre había sido una optimista, plantar flores para una estación que aún estaba meses lejos era mi manera de mantener la esperanza viva. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie, rara vez tenía visitas los fines de semana. Pensé que tal vez era la señora Martínez de al lado, que a veces venía a pedirme prestado a su carozal. Me sequé las manos en el delantal y fui hacia la puerta. Cuando abrí, el mundo se detuvo. Ahí estaban, mis nietos, Sofía y Miguel. Ya no eran los niños pequeños de mis recuerdos, sino dos adolescentes hermosos, nerviosos, parados en mi puerta como si fueran fantasmas que habían cobrado vida. Sofía ya no tenía rizos dorados, ahora llevaba el cabello castaño largo hasta los hombros, con mechones rebeldes que le caían sobre los ojos. Sus ojos, esos ojos que recordaba tan bien, me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Miguel era alto, casi tan alto como yo recordaba que era Carlos a esa edad, con las mismas facciones pero más delgadas, más marcadas. ¿Abuela? La voz de Sofía era apenas un susurro. ¿Eres tú? No pude hablar. Las palabras se habían quedado atoradas en mi garganta, junto con 10 años de lágrimas no derramadas. Solo pude abrir los brazos, y ellos, mis nietos, que habían crecido creyendo que estaba muerta, corrieron hacia mí como si nunca hubiera pasado el tiempo. Los abracé con una fuerza que temí que fuera demasiado intensa, pero ellos me abrazaron de vuelta con la misma desesperación. Olían diferente ya no a champú de niños y a plastilina, sino a perfume adolescente y a esa mezcla de nerviosismo y valentía que tienen los jóvenes cuando toman decisiones importantes. Pensábamos que habías muerto, murmuró Miguel contra mi hombro. Papá. Nos dijo que habías muerto. Estoy aquí, fue lo único que logré decir. Estoy aquí y nunca me fui. Los hice pasar a la sala. La misma sala donde años atrás jugábamos a las escondidas y leíamos cuentos. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, tomados de la mano como si temieran que si se soltaban, todo esto fuera a desaparecer. ¿Cómo me encontraron? Les pregunté cuando finalmente logré controlar la emoción lo suficiente para hablar coherentemente. Fue Miguel quien respondió. Papá está muy enfermo. Los médicos dicen que tal vez no le quede mucho tiempo. Ayer, cuando estábamos limpiando sus cosas para llevarlo a un centro de cuidados, encontramos una caja debajo de su cama. Una caja llena de cartas, continuó Sofía. Cartas que tú le habías enviado durante todos estos años. Cartas pidiendo verme. Cartas de cumpleaños para nosotros, cartas de Navidad, docenas de cartas que nunca nos dio. Mi corazón se partió de nuevo, pero esta vez era un dolor diferente. Era el dolor de saber que había tenido razón, que no me había olvidado de ellos, que había luchado aunque ellos no lo supieran. Pero también era el dolor de saber que Carlos había guardado cada una de esas cartas, que en algún lugar profundo de su corazón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. También encontramos fotos, dijo Miguel. Fotos nuestras de cuando éramos pequeños, contigo, y un diario donde papá escribía sobre nosotros, sobre cómo le preguntábamos por ti al principio, sobre cómo tuvo que mentir una y otra vez para que dejáramos de preguntar. ¿Por qué preguntó Sofía? Y esa simple pregunta contenía 10 años de confusión, de dolor, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nos hizo creer que habías muerto? ¿Por qué nos robó estos años contigo? Era el momento que había estado preparando durante años, pero aún así no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar la complejidad de los sentimientos adultos a dos jóvenes que habían sido víctimas de esos sentimientos? ¿Cómo ser honesta sin destruir completamente la imagen que tenían de su padre? Tu papá estaba muy dolido conmigo, comencé lentamente. Cosas que pasaron cuando él era más joven, decisiones mías que él sintió que lo habían lastimado. Y a veces, cuando los adultos están muy dolidos, hacen cosas de las que después se arrepienten, pero ya es demasiado tarde para arreglarlas. Pero eso no es excusa, dijo Miguel con una madurez que me sorprendió. No es excusa para separarnos de ti. No es excusa para hacernos sufrir. Tenía razón. Por supuesto. Pero algo en mí aún quería protegerlos del peso completo de la verdad, de la amargura que podría cargar por el resto de sus vidas si realmente entendían la magnitud de lo que Carlos había hecho. No, admití. No es excusa, pero es la única explicación que tengo. Pasamos las siguientes horas hablando. Les conté sobre los 10 años que habían pasado,
sobre cómo había tratado de encontrarlos, sobre las cartas que escribía en mi diario todos los días. Ellos me contaron sobre sus vidas. Sofía estaba en el último año de la preparatoria y quería estudiar veterinaria. Miguel estaba en la universidad estudiando ingeniería. ¿Sabías que Miguel sigue fascinado con los dinosaurios?, me dijo Sofía con una sonrisa. Tiene una colección enorme en su cuarto. ¿Y tú sigues siendo buena para los deportes?, le pregunté a Sofía, recordando cómo solía correr por el patio más rápido que cualquier niño de su edad. Juego voleibol en la escuela, me dijo orgullosa. Soy la capitana del equipo. Era como si estuviéramos tejiendo de nuevo la relación que habían cortado abruptamente 10 años atrás, pero con la sabiduría y la madurez que viene con el tiempo y el sufrimiento. Cuando se hizo de noche, se tenían que ir. Patricia se había vuelto a casar y vivían con ella y su nuevo esposo en otra parte de la ciudad. Tenían que regresar. Pero me prometieron que volverían. ¿Podemos venir el próximo fin de semana?, preguntó Sofía. Pueden venir cuando quieran, les dije. Esta siempre ha sido su casa. Los abracé de nuevo antes de que se fueran, y cuando se subieron al autobús que los llevaba de regreso, me quedé parada en la puerta hasta que las luces rojas desaparecieron en la distancia. Esa noche lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud. De una felicidad tan intensa que dolía. Mis nietos habían vuelto. El amor había encontrado su camino de regreso. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida desde hacía una década. Sofía y Miguel venían a visitarme cada fin de semana. A veces traían tarea y hacíamos las tareas juntos en la mesa de la cocina. Otras veces solo nos sentábamos a hablar sobre todo y nada, recuperando el tiempo perdido una conversación a la vez. Miguel me enseñó sobre computadoras. Había avanzado tanto la tecnología en esos 10 años que me sentía como una extraterrestre. Sofía me ayudó a renovar el jardín, plantando nuevas flores y organizando los espacios para que fuera más bonito. Pero lo más hermoso era redescubrir quiénes eran ahora. Miguel había heredado mi amor por cocinar y me ayudaba a preparar cenas elaboradas los domingos. Sofía había desarrollado un sentido del humor sarcástico que me recordaba a mi propia madre. Pero también tenía una sensibilidad emocional profunda que la hacía especial. Un día, Miguel me trajo una foto enmarcada. Era una imagen de los tres juntos que había tomado Sofía una tarde que estábamos en el jardín. Para que nunca olvides que volvimos a encontrarte, me dijo. 3 meses después de nuestro reencuentro, Carlos murió. La enfermedad que había estado cargando durante años finalmente se lo llevó. Los niños vinieron a contármelo, esperando tal vez que me alegrara, que sintiera que finalmente había tenido mi venganza. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza por él. Por los años que había desperdiciado en amargura en lugar de buscar la reconciliación. Tristeza por mis nietos que ahora tendrían que cargar con la pérdida de su padre y con el peso de saber la verdad sobre lo que había hecho. Y tristeza por mí misma. Porque parte de mí siempre había esperado que algún día él vendría a pedirme perdón. ¿Vas a venir al funeral?, me preguntó Sofía. Sí, les dije. Voy a ir. No por él, sino por ustedes. El día del funeral fue uno de los más difíciles de mi vida. Ver a Carlos en ese ataúd tan delgado, tan diferente del hombre fuerte que había sido, me rompió el corazón de una manera que no esperaba, a pesar de todo lo que había hecho. Seguía siendo mi hijo, pero lo que más me impactó fue ver a Patricia. Había envejecido mucho, se veía cansada, culpable. Cuando me vio, se acercó y me dijo algo que nunca esperé escuchar. Perdóname. Yo lo empujé a hacer lo que hizo. Yo lo convencí de que era lo mejor para todos. No sabía qué responderle. Parte de mí quería gritarle, decirle todo el dolor que había causado. Pero otra parte de mí solo sentía pena por ella. Por la manera en que el rencor había envenenado también su vida. Los niños necesitan estabilidad ahora, le dije simplemente. Necesitan amor, no más mentiras. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Pueden venir a verte cuando quieran. Te lo prometo. Después del funeral, Sofía, Miguel y yo fuimos a mi casa. Se quedaron a dormir esa noche, la primera vez que dormían en mi casa desde que eran pequeños. Preparé sus cuartos exactamente como los recordaba, pero con toques adolescentes que había ido comprando durante los meses que habíamos estado reconectándonos. Esa noche, cuando ya estábamos todos acostados, escuché pasos en el pasillo. Era Sofía, que tocó suavemente a mi puerta. Abuela, ¿puedo dormir contigo esta noche? Como cuando era pequeña. Se acurrucó a mi lado en la cama, y por un momento fue como si nunca hubiéramos estado separadas. Te extrañé tanto, murmuró contra mi hombro. Todos estos años. Sentía que había un vacío en mi corazón, pero no sabía por qué. Yo también te extrañé, mi amor, le dije, acariciándole el cabello, pero ahora estamos juntas. Y nunca más vamos a estar separadas.
Han pasado 2 años desde ese día. Sofía se graduó de la preparatoria con honores y ahora está en su segundo año de veterinaria. Miguel terminó la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de tecnología. Los dos vienen a visitarme regularmente, no solo los fines de semana, sino también entre semana cuando tienen tiempo libre. Mi casa volvió a llenarse de vida. Los miércoles por la noche hacemos cenas familiares donde cocinamos juntos y nos ponemos al día con nuestras semanas. Los sábados por la mañana, Miguel me enseña cosas nuevas de tecnología mientras desayunamos. Los domingos Sofía y yo vamos al mercado y compramos flores frescas para el jardín. Pero lo más hermoso es que ahora hablan de mí con sus amigos, con sus parejas, con sus compañeros de trabajo. Mi abuela esto, mi abuela aquello. Como si los 10 años perdidos fueran solo un mal sueño del que finalmente despertamos. Hace unos meses. Sofía me trajo una noticia que me cambió la vida de nuevo. Está embarazada. Voy a ser bisabuela. Y esta vez, nadie va a impedirme conocer a ese bebé desde el primer día. Quiero que mi hijo sepa que tiene una bisabuela que lo va a amar incondicionalmente, me dijo con lágrimas en los ojos. Quiero que crezca sabiendo que la familia de verdad nunca abandona, nunca miente, nunca usa el amor como un arma. Mientras preparaba esta historia para contártela, estuve pensando mucho sobre el perdón, sobre la justicia, sobre cómo funciona realmente el destino. Durante años quise que Carlos pagara por lo que había hecho. Quería que sintiera el dolor que me había causado, que se arrepintiera, que suplicara mi perdón. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera justicia no fue que él sufriera, sino que el amor encontró su camino de regreso. La verdadera victoria no fue que él perdiera, sino que nosotros ganamos. Mis nietos y yo recuperamos lo que nos habían robado y ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de lo que destruyeron. ¿Perdoné a Carlos? Esa es una pregunta complicada. No puedo decir que perdoné completamente lo que hizo, porque hay cicatrices que nunca sanarán del todo. Pero puedo decir que dejé ir el rencor. Porque el rencor es un veneno que uno se toma esperando que envenene a otro. ¿Perdoné a Patricia? Tampoco estoy segura. Pero cuando la veo en las graduaciones de los niños, en sus cumpleaños, en las ocasiones especiales, no siento odio. Solo siento una tristeza distante por todo el tiempo que perdimos por culpa de sus miedos y sus inseguridades. Lo que sí sé con certeza es que aprendí algo valioso en estos años, que el amor verdadero es más fuerte que cualquier mentira, más persistente que cualquier barrera, más duradero que cualquier rencor. Que los niños siempre reconocen el amor genuino, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuántas mentiras les hayan contado. También aprendí que la paciencia es una forma de resistencia, que quedarse en el mismo lugar, mantener las puertas abiertas, conservar la esperanza, es una forma de luchar contra la injusticia, que a veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir con dignidad hasta que llegue el momento de la vindicación. Ahora, cuando veo a mis nietos convertidos en adultos jóvenes hermosos y exitosos, cuando pienso en el bisnieto que está por llegar, cuando me imagino las navidades futuras llenas de risas y amor, sé que cada día de dolor valió la pena por este momento de felicidad. El destino no me devolvió a los niños que perdí, esos ya habían crecido. Ya habían pasado por experiencias que yo no pude compartir, pero me dio algo mejor, me dio la oportunidad de conocer a los adultos jóvenes en los que se habían convertido, y de ser parte de sus vidas en esta nueva etapa. Hay algo mágico en la manera en que el tiempo puede sanar las heridas más profundas. No las borra, las cicatrices siguen ahí, visibles si sabes dónde buscar, pero las convierte en algo diferente. Mis cicatrices ahora son recordatorios de mi resistencia, de mi capacidad de amar incluso cuando me habían dado todas las razones para cerrar mi corazón. Miguel me dijo algo hace unas semanas que me marcó profundamente. Estábamos desayunando en la cocina, como hacemos cada sábado, cuando de repente me miró y me dijo: abuela, creo que papá sabía que estaba mal lo que había hecho. Creo que por eso guardó todas tus cartas. En el fondo, sabía que algún día tendríamos que conocer la verdad. Tal vez tenía razón. Tal vez Carlos guardó esas cartas no para torturarse, sino como una forma inconsciente de preservar el camino de regreso para sus hijos. Tal vez, en las profundidades de su corazón herido, sabía que el amor de una abuela es demasiado fuerte para ser destruido para siempre. Sofía, por su parte, ha desarrollado una filosofía muy sabia sobre toda esta experiencia. Creo que todo pasó como tenía que pasar, me dijo una tarde, mientras plantábamos flores nuevas en el jardín. Si no hubiéramos estado separados todos esos años, tal vez no valoraríamos tanto el tiempo que tenemos ahora. Tal vez no apreciaríamos tanto cada momento juntos. Su embarazo ha traído una nueva dimensión a nuestra relación. Me pide consejos sobre la maternidad, sobre cómo criar un hijo con amor pero también con límites,
Quiero ser la clase de madre que nunca usaría a su hijo como un arma. Me dice, quiero que mi hijo sepa que el amor no se condiciona, no se negocia. No se usa para lastimar a otros. Miguel también ha cambiado mucho en estos 2 años. El joven tímido y confundido que tocó a mi puerta se ha convertido en un hombre seguro de sí mismo. Con una carrera exitosa y una novia maravillosa que me trata como si fuera su propia abuela. Quiero que conozcas a Elena, me dijo cuando me la presentó. Ella también perdió a sus abuelos cuando era pequeña, así que entiende lo especial que es lo que tenemos nosotros. Elena es una muchacha dulce, estudiante de medicina, que viene conmigo a hacer las compras del mercado y me ayuda a organizar las fotos familiares que tengo esparcidas por toda la casa. Miguel me contó toda la historia, me dijo una vez. Me da mucha rabia lo que les hicieron, pero también me da esperanza. Me demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Las fiestas navideñas son ahora celebraciones enormes en mi casa. No solo vienen Sofía y Miguel, sino también Elena. El nuevo esposo de Sofía, un muchacho encantador llamado David que trabaja como maestro de primaria y hasta algunos de sus amigos más cercanos que saben nuestra historia y nos han adoptado como familia extendida. La mesa de mi comedor, que durante 10 años solo tenía puesto un plato, ahora se extiende hasta la sala para acomodar a todos. Cocino durante días enteros, preparando todos los platos tradicionales que recordaba que les gustaban cuando eran niños, más los nuevos favoritos que han desarrollado como adultos. El año pasado, en Nochebuena, mientras todos estábamos sentados alrededor de la mesa, Miguel propuso un brindis que me hizo llorar de felicidad por la abuela más fuerte del mundo, que nunca dejó de esperarnos, nunca dejó de amarnos, y que nos enseñó que algunas cosas son más fuertes que cualquier mentira, la familia verdadera y el amor incondicional. Pero tal vez el momento más hermoso de estos 2 años ocurrió hace solo unos meses. Sofía estaba en su 7º mes de embarazo y había venido a pasar la tarde conmigo. Estábamos en el cuarto que había sido suyo cuando era niña, que ahora estoy convirtiendo en ese y para mi bisnieto. Abuela, me dijo de repente, quiero pedirte algo muy especial. Lo que quieras. Mi amor. Quiero que seas tú quien corte el cordón umbilical cuando nazca el bebé. Quiero que seas la primera persona, después de los doctores, en tocarlo. Quiero que sepas que este bebé va a conocer a su bisabuela desde el primer segundo de su vida. Me eché a llorar ahí mismo, sentada en esa mecedora que había comprado años atrás con la esperanza de algún día volver a tener un bebé en mis brazos. Sería el honor más grande de mi vida, le dije. Y algo más, continuó. Sofía, David y yo hemos decidido el nombre del bebé. Si es niña, se va a llamar Elena, como la novia de Miguel. Pero si es niño, se va a llamar Carlos. Eso me sorprendió. ¿Carlos? Como tu papá. Sí, me dijo con una determinación que reconocí como mía propia. Pero no por él, por ti. Porque tú me enseñaste que se puede amar a alguien incluso cuando te ha lastimado. ¿Por qué? Quiero que el nombre Carlos en nuestra familia signifique algo nuevo, perdón, segunda oportunidades, amor que trasciende el dolor. No sé si habría sido capaz de tanto perdón a su edad. Pero mis nietos me han enseñado que a veces las nuevas generaciones son más sabias que las precedieron. Han tomado todo el dolor de nuestra historia familiar y lo han transformado en algo hermoso. El bebé nació hace 3 semanas. Un niño hermoso, sano, con los ojos de Sofía y la nariz de David. Y sí, se llama Carlos. Carlos David, pero todos le decimos Carlitos. Cuando Sofía me puso a ese bebé en los brazos por primera vez, cuando sentí su peso cálido contra mi pecho, cuando vi sus ojitos abrirse y mirarme como si ya me conociera, supe que mi historia había llegado a su final perfecto. No el final que había imaginado años atrás, no la venganza o la vindicación que había creído que quería, sino algo mucho mejor, un nuevo comienzo. Carlitos me mira con esos ojos sabios que tienen los bebés, como si supiera toda la historia de dolor y amor que precedió su llegada, y yo le susurro secretos al oído. Le cuento sobre su bisabuelo, que cometió errores terribles pero que en el fondo nos amaba, sobre su abuela, que es la mujer más fuerte que conozco, sobre su tío Miguel que construye computadoras y hace el mejor café del mundo. Le cuento sobre el jardín, donde va a jugar cuando sea más grande, sobre las galletas que vamos a hacer juntos en la cocina, sobre los cuentos que le voy a leer antes de dormir. Pero sobre todo, le prometo que nunca, nunca va a tener que dudar del amor de su familia. Anoche, mientras caminaba por mi casa, después de que todos se habían ido, me detuve en cada habitación y recordé cómo se veía hace 3 años, vacía, silenciosa, llena de recuerdos, pero vacía de vida. Ahora cada cuarto tiene señales de la presencia de mis nietos. Libros de Miguel en la mesa del living, zapatos de Sofía junto a la puerta, juguetes de bebé esparcidos por el suelo. Fotos nuevas en cada superficie disponible.
Mi refrigerador está cubierto de imanes con fotos de Carlitos, dibujos que me han hecho los hijos de David de su trabajo en la escuela, que me han adoptado como abuela honoraria. Invitaciones a graduaciones y bodas de los amigos de mis nietos, que también me consideran parte de su familia extendida. Esta casa, que por 10 años fue un mausoleo de esperanzas perdidas, ahora es el centro gravitacional de una familia que se reconstruyó sobre los cimientos del amor verdadero. ¿Te das cuenta de la ironía hermosa de todo esto? Carlos trató de borrarme de la vida de mis nietos para proteger su propia imagen, para mantener el control, para evitar que ellos conocieran sus fallas. Pero al final, su plan no solo falló, sino que creó exactamente lo opuesto de lo que quería. Mis nietos ahora me aman no solo por quien era antes, sino por quien me convertí durante esos años de separación. Me respetan por mi resistencia, admiran mi paciencia, valoran mi perdón. La adversidad que Carlos creó no nos debilitó, nos fortaleció. Y lo más hermoso de todo es que ahora entienden el valor del tiempo juntos de una manera que tal vez nunca habrían entendido si no hubiéramos estado separados. Cada conversación es preciosa, cada abrazo es consciente, cada momento juntos es un regalo que sabemos que no debemos dar por sentado. Hace unos días encontré una de las cartas que escribía en mi diario durante esos años oscuros. Estaba dirigida a Sofía en su 13º cumpleaños, un cumpleaños que pasé sola pero escribiendo para ella como si estuviera ahí. Mi querida Sofía, decía la carta. Hoy cumples 13 años y yo estoy aquí, sola en la cocina, pero cocinando tu pastel favorito como si fueras a aparecer en cualquier momento para apagar las velas. No sé si algún día vas a leer esto. No sé si algún día vas a saber cuánto te amo y cuánto te extraño. Pero voy a seguir escribiendo, voy a seguir esperando, voy a seguir amándote desde la distancia, porque eso es lo que hacen las abuelas. Amamos sin condiciones, esperamos sin límites de tiempo. Y creemos en los milagros incluso cuando todo parece perdido. Cuando le mostré esa carta a Sofía la semana pasada, lloró tanto que tuve que prepararle té de manzanilla para calmarla. Abuela, me dijo, creo que en cierta forma yo sabía. En mi corazón creo que siempre supe que había alguien que me amaba aunque no pudiera estar conmigo. Esa es la magia del amor verdadero, trasciende la distancia, sobrevive a las mentiras. Persiste a través del tiempo. Es más fuerte que cualquier barrera que los humanos puedan construir. Más duradero que cualquier dolor que puedan infligir. Mi historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber sido una historia de amargura, de rencor, de una anciana que murió sola y olvidada. Podría haber sido una historia sobre cómo el mal a veces triunfa, sobre cómo las mentiras pueden destruir para siempre el amor. Pero no fue así. Mi historia es una historia de resistencia, de fe, de la victoria silenciosa del amor paciente. Es una historia sobre cómo las abuelas nunca se rinden, sobre cómo los nietos siempre encuentran el camino de regreso a casa, sobre cómo la verdad eventualmente sale a la luz. Es una historia sobre cómo el perdón no significa olvidar o excusar, sino liberarse del peso del rencor para poder abrazar completamente la felicidad cuando llegue. Es una historia sobre cómo las familias pueden romperse, pero también pueden reconstruirse más fuertes que antes. Cuando Carlitos sea mayor y me pregunte sobre nuestra historia familiar, le voy a contar toda la verdad. Le voy a decir que su bisabuelo cometió errores terribles, pero que también era un hombre herido que actuó desde su dolor. Le voy a decir que su abuela y su tío fueron víctimas, pero que se convirtieron en sobrevivientes. Y le voy a decir que su bisabuela aprendió que el amor verdadero no es pasivo, es activo, es resistente, es paciente pero implacable. Le voy a enseñar que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que elige amarte día tras día, que lucha por ti, que permanece a tu lado, incluso cuando es difícil. Le voy a mostrar que los finales felices no siempre llegan cuando los esperamos o como los esperamos, pero que cuando llegan, valen cada lágrima derramada en el camino. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para Miguel, que viene a visitarme como todos los sábados, me miré en el espejo de la cocina. Vi a una mujer de 72 años, con el cabello completamente blanco, con arrugas que cuentan la historia de años de preocupación, pero también de años de sonrisas. Vi a una mujer que sobrevivió a la peor traición que puede experimentar una abuela, y que emergió del otro lado no amargada, sino más sabia. En mis ojos vi algo que había perdido durante esos 10 años oscuros y que recuperé el día que mis nietos tocaron a mi puerta. Vi paz. La paz que viene de saber que el amor siempre encuentra su camino, que la paciencia siempre es recompensada, que la esperanza nunca es en vano. Y ahora, mientras termino de contar esta historia, mientras escucho los pasos de Miguel subiendo las escaleras de mi entrada, mientras suelo el aroma de las flores que Sofía me ayudó a plantar la semana pasada, mientras veo la cuna de Carlitos en el cuarto de al lado esperando su próxima visita, puedo decir con absoluta certeza que mi vida está completa.
No porque todo haya sido perfecto, no lo fue. No porque no haya habido dolor, lo hubo, mucho. Sino porque aprendí que la completitud no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de amor. Y amor, amor verdadero, incondicional, paciente y resistente. Es lo que tengo ahora en abundancia. Mi nombre es Carmen, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo perdí a mis nietos por 10 años. Pero como el amor los trajo de vuelta a casa. Es la historia de cómo se puede reconstruir una familia sobre las cenizas de la traición. Es la historia de cómo las abuelas nunca nos rendimos. Y si hay alguien escuchando esto que está pasando por algo similar. Si hay otra abuela, en algún lugar del mundo, que ha sido separada de sus nietos por las mentiras y la manipulación de otros. Quiero que sepa esto, no se rinda. Mantenga la puerta abierta. Conserve la esperanza. Escriba las cartas, aunque no las pueda enviar. Plante las flores para la primavera que vendrá. Prepare el cuarto. Para el regreso que llegará. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Y cuando sus nietos toquen a su puerta, no sí, sino cuando usted va a estar ahí. Esperando con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor, lista para comenzar el capítulo más hermoso de su historia familiar. El amor nunca falla, la esperanza nunca muere. Y las abuelas. Nosotras nunca nos rendimos. Nunca.